Sí, ya. Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Ah, ya, se unieron varios, qué bueno. Se unió Brian, Daniel, Ignacio, Juan y Matías. Perfecto, perfecto. También hacia mí, también hacia mí.
la clase anterior habíamos quedado en lo que eran motores de corriente continua. Vamos a maximizar esto aquí. Donde los tres tipos son motor serie, motor shunt y motor compound o motor compuesto. Habíamos visto las partes constructivas y que era un motor bastante más complejo que el motor de corriente alterna por inducción, principalmente debido a lo que es el rotor bobinado, lo que era el colector, las delgas, lo que se conoce como la armadura del motor y todo el principio de conmutación necesario para el funcionamiento. Al final es un conmutador que va a estar cambiando el campo magnético de tal forma que siempre se esté enfrentando a los polos, que son los que están estáticos, o los campos también se llaman, campos o polos del motor, de tal forma de generar el empuje y hacer que la máquina se mueva, lo que llama haciendo la excitación. Y dentro de los motores habíamos alcanzado a conversar algo sobre el motor serie, donde se llama motor serie porque en este caso el polo o campo se conecta en serie con la armadura, también conocido como inducido. Y esta sería la alimentación. El positivo, negativo, acá tenemos un reóstato. Disculpe que lo moleste. Dígame. Estaba mostrando la pantalla porque yo no veo nada, no sé si mis compañeros. Ay, recién. Tiene, ¿Dónde tiene, estoy? tiene toda la razón, yo estaba re entretenido hablando. Ahora me devuelvo entonces. Ya, Ahí está. ahí sí, claro. Entonces, como le decía, los motores de corriente continua son tres: el motor serie, el motor shunt y el motor compound. Y básicamente la máquina es la misma, ¿no? Y lo que cambia es la conexión. ¿Entre quién? Entre los campos, la parte externa, la parte estática y la armadura o inducido, la parte giratoria. Entonces, si se conectan en serie, en paralelo o serie paralelo, una conexión compuesta, eso le da a cada una de estas configuraciones el nombre del motor y le da ciertas características como un gran torque o una velocidad muy controlada o la compound, que es una mezcla de los dos, que en un principio puede partir como motor serie con gran torque y después puede quedar trabajando como motor shunt con una velocidad muy pareja, o se pueden hacer mezcla de lo mismo. También habíamos visto las diferencias respecto de las piezas que forman el motor, que son bastante más piezas, por lo tanto este es un motor más complejo desde el punto de vista de mantenimiento, principalmente debido a que debemos alimentar al inducido o rotor o armadura, y eso no implica que vamos a tener pérdida, vamos a tener desgaste en los carbones, los cojinetes, va a haber carboncillo, va a haber desgaste en el cobre de estas que son el colector, que se llaman las delgas del colector, lo que va a implicar bastante trabajo de mantenimiento rutinario para que esta máquina pueda trabajar de buena forma, ¿ya? Desde el punto de vista práctico o mejor dicho teórico, en un esquema transversal. Aquí tenemos los campos o polos, que son los que son estáticos, y en este caso el rotor, armadura de inducido, que es el que va a estar girando sobre lo que son los campos o polos. La velocidad también va a depender de la cantidad de polos que tenga, pero generalmente con un par de piezas polares, y se representaría de esta forma, donde estarían la representación de los campos, se representa por una bobina, y lo que es el rotor, que también es una bobina, se representa generalmente por esto, indicamos ahí la conexión mediante la alimentación del colector, está como representando lo que son los carbones. Entonces, acá teníamos el primer motor estudiado, se denomina motor serie. Se llama así porque tanto el inductor y el inducido se encuentran en serie. Ya, por ejemplo, aquí de 2 de 1 sería el campo, los polos, la parte que está afuera del motor, lo que habíamos visto aquí estático. Ya, y aquí se bobinan los campos del motor y van a generar aquí un campo magnético, ¿cierto? También tenemos la armadura o inducido,
en este caso motor corriente continua, y lo otro que se tiene es un reóstato, que es como una resistencia variable. Y con esta es que lo que hacemos es el control, porque con esta podemos ir ajustando la corriente que va a ingresar acá a la armadura y al circuito en general, porque al final, si se fijan, está todo conectado en serie. Entonces, si esta resistencia toma un valor mayor, vale el 100%, la resistencia va a ser mayor, la corriente va a ser menor, y de esa forma podemos controlar, por ejemplo, el arranque del motor. Y si la resistencia vale 0, ¿ya? Porque esto podría valer 100%, y si vale 0%, ¿ya? Esto pasa a ser un alambre, y ahí quedaría directamente conectado tanto la armadura como los campos o polos. Este motor tiene esta curva, que sería una curva de torque versus velocidad, donde tiene, voy a revisar, está grabando, sí, donde tiene un gran torque. Si se fijan, a baja velocidad estaríamos aquí, este es 0 y este sería 100%, y a bajas velocidades este motor tiene un gran torque. Esa U es la tensión de alimentación, ¿ya? Nosotros también podríamos hacer un ajuste variando la tensión de alimentación. En los sistemas antiguos, los sistemas, digamos, del siglo pasado, el ajuste se hacía mediante el reóstato. Era la forma de hacer el ajuste de tensión. En los sistemas más modernos se usan convertidores de, por ejemplo, corriente alterna a corriente continua como primera etapa, y se puede variar el voltaje en la barra de corriente continua alimentando al motor, y de esa forma se logra algo similar al efecto de usar un reóstato o una resistencia. ¿Se fijan? Si yo voy variando la tensión, voy a ir haciendo que esta curva se comporte de esa forma. Aquí, por ejemplo, la curva 1 corresponde a un 50% de voltaje y la curva 2 corresponde a un 100% de voltaje. Entonces, esta es una de las características de este motor, y para eso se utiliza cuando se requiere mover una gran masa, sacar una gran inercia de reposo y colocarla a girar. Ahora, en vacío, este motor tiende a embalarse. ¿Qué significa que se denomina embalarse? A tomar una gran velocidad, ¿ya? Y las bobinas, al ser este motor de gran corriente, tiene pocas espiras, pero son de gran sección. Esa es la característica. La conexión va todo en serie y es un motor de gran torque, de velocidad muy variable, pero sí de gran torque a bajas velocidades. Entonces, bueno, aquí hay un análisis un poco más profundo, pero que para este caso no lo vamos a tomar tan en cuenta. Aquí se hace un análisis de la corriente que toma el motor, que es igual al voltaje que se alimente, por ejemplo, 220 volts, menos la fuerza contraelectromotriz, que es un dato que nos entrega el fabricante. Supongamos que sean 180 volts que requiere, entonces nos quedarían 220 menos 180 y dividido por R1 más R2, donde R1 es una resistencia propia de la armadura. Vamos a suponer que esto va a dar 40, R1 igual 40 ohms, y que R2 es variable de 0 a 500. Entonces, si fuera variable, nosotros podríamos colocar aquí 40 más un valor que va a ir de 0 a 500, y si se fijan, si colocáramos el valor más grande serían 220 menos 180, arriba nos quedarían 40 volts, dividido por lo que tengamos abajo. Si fueran 540, esa sería la mínima corriente, serían 0,07 aproximadamente. Y si esta resistencia 2 se transforma en 0, nos quedaría 40 dividido en 40 igual 1 ampere. Entonces, solamente aplicando la ley de Ohm es que se puede controlar este motor. ¿Se fijan? Era muy simple. Otra forma era sin incorporar R2 y colocando aquí un voltaje que sea variable, como les decía, mediante el sistema electrónico, o
o ambos. Los motores más modernos que todavía se pueden encontrar, lo que hacen principalmente es variar el voltaje, con convertidores, con rectificadores controlados, con rectificador de corriente alterna en corriente continua, en que usted puede tener un voltaje continuo variable, ¿m? Y adicionalmente se podría también utilizar una resistencia. Con eso el motor pasa a ser aún más versátil porque podemos controlar los amperes vueltas que van a ir a la armadura. Ahora veamos el segundo tipo de motor, que se llama un motor Chan o motor en derivación. Las partes son las mismas. Aquí tenemos el campo. Y aquí tenemos la armadura. Campo o polo, como quieran llamarlo, recuerden, o armadura o inducido. Tenemos aquí, hay dos motores distintos. El que está a la izquierda es un motor que se llama de excitación independiente. ¿Por qué se llama excitación independiente? Porque hay dos fuentes. Hay una fuente que es o sea, 1L más y 1L menos. Aquí tendría un voltaje más menos que alimentaría esta parte del motor, y en esta otra tendríamos otro voltaje. Más o menos, lo puse al revés, la flechita ahí. Entonces podríamos alimentar con una fuente la armadura, ¿ya? Lo que corresponde al rotor, ¿ya? Con su reóstato, los carbones, el inducido, etcétera, y con otra fuente distinta a lo que son los campos, los polos, de tal forma de tener un buen control sobre el motor y poder jugar, por ejemplo, ahí, controlar la velocidad por un lado y controlar el torque por el otro. Podríamos controlar la velocidad controlando el campo y podríamos controlar el torque controlando la corriente de la armadura. Entonces, en este caso, ese motor queda sumamente versátil y es muy controlable, pero requiere de dos fuentes de energía. Este motor tiene menos torque que en el caso anterior, teniendo igual un torque considerable, pero tiene una velocidad, si veían el gráfico anterior, si se acuerdan, era así. Varía mucho la velocidad. Esta velocidad es bastante más simétrica. No llega a ser una línea recta, pero sí es bastante más pareja. En este caso se aumenta la velocidad del motor, o sea, se aumenta el torque del motor, la velocidad tampoco cambia mucho si usted está trabajando en un punto y aumenta el torque, la velocidad no se va a ver tan afectada, va a bajar. Recuerden que para acá baja la velocidad y para acá aumenta el torque. De tal forma que es un motor que tiene esa capacidad de poder mover una carga de torque variable con relativa control de velocidad. Adicionalmente, si a ese control de velocidad nosotros le agregamos, por ejemplo, la capacidad de poder variar el voltaje, ya sea del campo o de la armadura, esto queda sumamente controlable. Y era una de las características que hacían que estos motores se utilizaran mucho. ¿Por qué? Porque bastaba una simple resistencia para tener el control del motor. El que está a la derecha, este es el motor Chan típico, en que se usa la misma fuente para alimentar ambos circuitos. Por un lado, ¿cierto? El polo o campo al voltaje L1 L2, si se fijan aquí va a quedar positivo y a este lado va a quedar negativo. Entonces si esto hubiese tenido, suponiendo 200 volts acá, de corriente continua, esto tendría 200 volts de corriente continua, y acá en la sumatoria de esto también habrían 200, y dependería de cuánta tensión se requiere para que funcione la armadura, cuánto es la tensión electromotriz para que esto empiece a girar, y con A1, que es una resistencia variable, ¿cierto? Variable, nosotros podríamos hacer y controlar la corriente que va a tener ese motor. Entonces, usos del motor cuando queríamos una velocidad constante y un torque que no se veía muy afectado por la variación de velocidad. Entonces, básicamente es un motor
de relativa potencia constante. Aumenta la velocidad, baja un poquito el torque, pero bastante constante. Desde el punto de vista del circuito, haciendo el mismo análisis anterior, ahí algo está fallando en el... Entonces, si vemos las ecuaciones, tenemos dos corrientes en este caso. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? ¿Aló? ¿Aló? Parece que perdí el audio. ¿Me escucha, profesor? Ya, claro. Entonces, la corriente que toma el motor desde la red, estamos hablando de una red de corriente continua, ¿cierto? Más o menos. Vamos a suponer de nuevo 200 volts, una tensión típica para estos motores, 200, 400 volts. La corriente que toma es la suma de la corriente que va a la armadura y la corriente que va al campo. Ahí dice, la corriente total es la suma de las dos corrientes. Y, por ejemplo, la corriente que va a la armadura es como si fuera un motor serio. El voltaje que va a tener acá, menos la fuerza contra electromotriz, que es el voltaje que se requiere para que esto gire, supongamos que eran la fuerza contra electromotriz 180, entonces acá nos hubieran quedado 200 menos 180 dividido por el valor de R1 que hubiéramos tenido que incorporar acá. Aquí está R1, entonces supongamos que R1 es de 20 ohms. Entonces ahí, si hacemos la división, nos queda 20 dividido por 20, 1 ampere. Perfecto. Y después nos queda la corriente del campo, que es el voltaje dividido en R2. Supongamos que R2 era más alto, 220 ohms o 200 ohms. Entonces nos quedaban acá los 200 volts dividido por los 200 ohms, 1 ampere. Entonces, corriente total, 2 amperes. Fíjense que R1 es mucho más chiquitito que R2. ¿Se fijaron? Acá R1, 20 ohms, ¿para que por acá circule 1 ampere? ¿Por qué? Porque se requiere que, en este caso, el voltaje venza a esta fuerza que se le opone. Por eso se llama fuerza contra electromotriz. El voltaje que se requiere para que empiece a girar el motor. Y acá no, pues acá no tenemos nada que gire. Entonces, en el caso del campo, las resistencias de campo son valores más altos. Entonces, generalmente, el campo tiene mucho más vueltas de cobre y el alambre más fino, más delgado. Y la armadura son menos vueltas de alambre más grueso. Generalmente. Eso va a depender del diseño. Y ahí tienes, por ejemplo, que se podía controlar de buena forma la corriente que tiene el motor y también hacer un control de velocidad. Y la conexión, este sería como el esquemático, y la conexión se parecería a esto. Entonces se alimenta por un lado los campos, al otro campo, norte-sur, por ejemplo, y se alimenta simultáneamente de ahí mismo lo que es la armadura. Aquí no se agregaron los reóstatos adicionales, pero igual que en el caso anterior, nosotros podríamos haber agregado reóstatos adicionales para controlar el motor. Si fuera de excitación independiente, que era el caso anterior, vamos a ir atrás, de excitación independiente, ¿qué nos debería cambiar ahí? Porque el que está en la gráfica, en la lámina 63, es el motor Chan normal. Si aquí fuese de excitación independiente, ¿cómo debiese ser el dibujito? ¿Qué debiese tener así? ¿Una fuente, dos fuentes? Dos fuentes, profe. Perfecto, ¿cierto? Debiese tener dos fuentes y, por ejemplo, debería tener como dos circuitos separados. El primer circuito no cambiaría mayormente, sería ahí el rotor, y deberíamos tener otro que sea solamente para el campo. Y aquí tendríamos B1 y aquí tendríamos B2, y en esta ecuación, este por ejemplo sería B1 y este sería B2. Serían independientes. Entonces, ¿cuál de los dos se utiliza? Depende del diseño del motor. ¿Se encuentran todavía en la industria? Sí, todavía se encuentran en algunas aplicaciones, aplicaciones en tracción, en algunas aplicaciones en grúas, se puede encontrar este motor. Ya no es tan común, pero todavía lo podemos encontrar. El siguiente motor que tenemos es el motor compound o motor compuesto. Este es un mix, una mezcla de los dos anteriores, ¿ya?
Entonces vamos a tener dos devanados inductores, uno que va a ir en serie con el rotor y uno que es el campo. Entonces vamos a tener aquí el campo, o sea, aquí el campo. El campo, y este, por ejemplo, aquí está negativo, pasa por el negativo, pasa por acá, y se fijan, la corriente pasa por el inducido y llega al positivo, por lo que este está en serie con el inducido. Este no, pues este pasa por el negativo, pasa por el campo y llega al positivo. Entonces, si eliminamos si eliminamos todo eso que estoy trabajando aquí y uniéramos ahí, esto quedaría como un motor en paralelo, ¿cierto? El inducido por un lado y el campo por otro. Si eliminamos esto de aquí, esto queda como un motor en serie, porque estaría esta bobina en serie con la armadura. Así que este motor, como les digo, es una mezcla de los dos anteriores. Las letras que se utilizan son exactamente las que están acá, las D y E para la conexión. Ahora, qué gracias tiene este motor es que mezcla las mejores características de los dos anteriores. Entonces, primero, gran torque de arranque, que es uno de los problemas a los cuales se enfrentan los motores. Recuerden, en el caso de los motores de inducción, teníamos el tema de la doble jaula, de la barra profunda, o los sistemas de arranque con partidos suaves, variables de frecuencia, contactores, etcétera, para hacer que este motor pueda arrancar. En este caso particular, si este motor de corriente continua se conectaba en forma compound, ya por su característica dinámica, mecánica, eléctrica, iba a tener un gran torque de arranque. Y por otro lado, al tener esta bobina de campo en paralelo, iba a tener un control de velocidad bastante más estable. Entonces, no es tan estable como el motor Chan, pero tampoco es tan inestable como el motor serio. Y tiene a bajas velocidades, ¿ya? Tiene un gran torque cuando estamos cerca de cero. Entonces, en un principio, tiende como a tener un pequeño embalamiento, como que se dispara hasta que se estabiliza en la medida que va tomando la carga. Entonces, digamos, esta aceleración es lo que hace o lo que permite que este sistema mueva la carga de buena forma. Entonces, estos son los tres tipos de motores de corriente continua. Si se fijan, son bastante simples desde el punto de vista eléctrico, pero bastante complejos desde el punto de vista, o sea, eléctrico circuital, digamos, no necesitan un análisis no más profundo que ley de Ohm, voltaje partido por resistencia, porque estamos trabajando solo en corriente continua. A lo mucho agregamos fuerza contra electromotriz. ¿Ya? Lo más probable que la prueba pregunte algún cálculo de esto, en la prueba final, ya la segunda semana de enero. Lo más probable que pregunte algo así con el motor Chan, que es fácil de calcularlo y de todos los datos, por supuesto. Pero desde el punto de vista práctico o físico, es bastante complejo. Como habíamos dicho, tiene un conmutador, bobinas, terminal, el rotor, el estator, ventilador y todo los mecanismos dentro del inducido y, como les dije, toda la complejidad que implica que esto tiene que estar alimentándose cuando esto gira, de tal forma que acá siempre va a haber un par de bobinas que están energizadas y cuando gira un poquitito, se energiza la bobina que estaba al lado, para que siempre aquí se encuentren los campos y esto se genere el desplazamiento. Y si uno quería cambiar de giro, de sentido, lo que hace es cambiar la alimentación del inducido. Eso lo podemos explicar acá. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar el sentido de giro, bastaba con este alambrito, por ejemplo, colocarlo ahí, y este que está acá. Entonces invertir. En un momento la corriente circula en un sentido, el motor gira en un sentido, si la corriente circula aquí en el otro sentido. Entonces eso se podía hacer con un circuito externo, con un conmutador o con contactores, de tal forma de cambiar la alimentación, y con eso cambiamos fácilmente el sentido de giro del motor, y con los reóstatos o con la alimentación podíamos controlar
los otros parámetros importantes que son torque y velocidad. Ahora este motor que es muy importante en las grandes máquinas. ¿Ya? Damos vuelta a la hoja. Y el motor sincrónico, este es un motor que trabaja con corriente alterna y con corriente continua. Ahí va. O esta parte de aquí se reemplaza por imanes permanentes. Entonces, ¿qué significa? Que la parte de corriente alterna se usa para generar el campo magnético giratorio, igual que un motor de inducción, pero el rotor no va en cortocircuito, no va con jaula de ardilla, ni va con bobinado en cortocircuito, sino que el rotor es como el rotor de las máquinas de corriente continua, ¿cierto? Se alimenta, pero no tiene tantos polos como el de la máquina de corriente continua, tiene anillos y tiene básicamente dos bobinas. Y esas se hacen girar porque no requerimos conmutar las bobinas, lo que requerimos es generar acá una alimentación constante, un polo norte-sur constante. ¿Por qué? Porque el campo o el giro lo va a realizar el campo magnético giratorio. Entonces, explicado eso un poquito mejor, se habla de aquí, se habla del motor sincrónico. Vamos a tener alimentación eléctrica de corriente alterna trifásica en el estator o la parte fija, y vamos a alimentar con corriente continua el inductor o rotor. Diferencia con el motor de corriente continua es que no es un rotor con una cantidad grande de bobinas como en el caso anterior, así que no requerimos un colector con delgas. Aquí lo que se utilizan son anillos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una bobina acá. Entonces queremos que en todo momento, cuando esto gire, estén conectadas, por ejemplo, positivo y negativo, y eso no cambia. Por eso es que esta conexión de anillos permite que durante los 360 grados estemos conectados a los mismos puntos. Y en este caso se requiere, para algunas máquinas, este motor no parte solo. Requiere algún sistema externo de arranque. Entonces, este motor tiene algunas características para el arranque, que lo vamos a ver, que por ejemplo, se puede cortocircuitar los anillos, se pone un puente entre ellos, se saca la excitatriz obviamente, la excitatriz aquí es una fuente de corriente continua, y en este caso la energía de corriente alterna, esto es la red, o puede ser un variador de frecuencia o un ciclo conversor, depende del tipo de máquina. Y acá tenemos obviamente el par resistente, esta es la carga. Entonces, cuando quiero arrancar este motor, requiero ponerlo en giro, y muchas veces acá se utiliza una máquina, un pequeño motor acoplado al mismo eje para hacerlo girar. Respecto a la construcción, se construye el estator muy similar al motor de corriente alterna, y el rotor se construye algo parecido al de corriente continua. Y lo que vamos a tener aquí es, como les digo, en el estator un campo magnético giratorio, en el rotor un campo magnético fijo. Es como que tuviésemos un electroimán el que va a ser atraído. Vamos a tener ahí una polaridad norte-sur. Acuérdense que este está girando, esa polaridad sur va a estar girando por 360 grados. Y este campo, que es con corriente continua, por lo tanto no cambia, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Tratar de unirse a ese. Y de hecho se van a unir magnéticamente y van a estar girando a la misma velocidad. De ahí que se llame motor sincrónico, porque está en sincronismo la velocidad de giro mecánica con la velocidad de giro del campo magnético giratorio. O sea, si este motor es de un par de polos y 50 Hz, como habíamos calculado,
con eso, ¿a qué velocidad sería la velocidad sincrónica? A ver si se acuerdan. Un par de polos y 50 Hz. Eso serían 60 por 50 dividido por 1, 3000 revoluciones por minuto. O sea, este motor, si fuese de un par de polos, giraría a 3000 revoluciones por minuto. No hay deslizamiento, no va a girar a 2850, como era el caso del motor de inducción. Así que este motor se puede también controlar su velocidad controlando la velocidad del campo magnético giratorio, por lo que, por ejemplo, se puede usar también un variador de frecuencia. Lo mismo, como nosotros lo que requerimos en el rotor o armadura es un campo magnético constante, en algunos motores esto, no es nada más que un, por decirlo de alguna forma, un electroimán, se reemplaza por lo que son imanes permanentes, que no es otra cosa que imanes naturales, neodimio, boro, principalmente. Entonces, en vez de necesitar alimentación eléctrica, esto de acá se colocan una serie de imanes y no necesita anillo, no necesita alimentación, ¿ya? Lo que se conocen como los motores brushless, sin alimentación, en este caso a la armadura. Ahora, este motor, ¿cuál es una de las gracias que tiene? Es que, como les dije, vamos a tener el campo magnético giratorio aquí, 3000 RPM en un caso, RPM, y el rotor también va a girar a las 3000 RPM. Siempre esto va a ser igual porque lo que es un motor sincrónico, o sea, están en sincronismo, están sincronizadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando estén en vacío, por decirlo de alguna forma, aquí estaría el norte, vamos a cambiar el color que no se ve mucho eso. Aquí estaría, se vio menos eso. Aquí estaría el norte y aquí estaría el sur, y estarían totalmente enlazados y estarían girando a las mismas velocidades. Pero si el motor empieza a cargarse, como que el rotor empieza a estar un poquito más atrás y ya no estarían perfectamente alineados, sino que a lo mejor el rotor estaría ahí, ¿ya? Entonces habría aquí un ángulo. Pero seguirían igual girando a 3000, lo único que el rotor vendría con un pequeño desfase, ¿ya? Y si lo cargamos aún más, o sea, colocamos más carga mecánica, este ángulo va a crecer. Y en algún momento que el motor se cargue mucho, este ángulo crece tanto que no es capaz de atraerse entre sí y el motor se detiene. Entonces, ¿cuál es la característica de este motor? Es que la velocidad es muy constante. O sea, este motor gira a 3000 revoluciones y cuando la carga es mucha se va a cero. No es que después de 3000 va a pasar a 2950 y va a quedar ahí, después va a pasar a 1980, no. El motor va a estar a 3000, a 3000, a 3000, a 3000, y si se carga mucho se detiene. Se desengancha, se llama. ¿Por qué? Porque este ángulo crece mucho y el rotor no es capaz de ser atraído por el campo magnético que está girando alrededor de él. Entonces, este motor, por ejemplo, se utiliza mucho en lo que son sistemas de molienda, a donde se requiere una velocidad sumamente constante, sin importar lo que está pasando dentro del molino, que están cambiando la geometría, que las piedras o el mineral va en un lado a otro, que se coloca más o menos carga, lo mismo en un sistema que usted requiera que la velocidad de avance sea sumamente constante, se utiliza este motor, el motor sincrónico. Generalmente son motores grandes, ya no se fabrican en motores pequeños para una bomba de impulsión de agua pequeña, de un 50 HP, 100 HP, 200 HP, generalmente son motores de inducción o motores de corriente continua. Pero ya en motores de gran tamaño, 500 HP, 1000 HP, 5000, 10000 y hacia arriba, se utiliza mucho este motor, el motor sincrónico. ¿Por qué? Por esta característica, por lo que dijimos recién, que es un motor de velocidad constante. Y cuando pierde esa característica porque tiene mucha carga, se detiene. ¿Ya?
O sea, podríamos decir que es un motor como on-off, o gira bien, o se detiene y no tiene la capacidad de mover la carga. Adicionalmente, este motor también tiene otra característica que lo hace muy preciado en las redes eléctricas, que es esto que está acá, que es bastante complejo, pero me interesa este concepto de aquí, que no es tan complejo, lo podemos manejar. Que como les dije, nosotros tenemos el rotor o inducido, lo alimentamos con corriente continua, y el estator lo alimentamos con corriente alterna. Esto desde la red, y esto mediante una fuente que se llama excitatriz. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros podemos, a esta fuente de corriente continua, supongamos que la corriente nos dice 100 amperes, y este punto de aquí es 100 amperes. Si nosotros, con la fuente, podemos aumentar el voltaje, aumentar la corriente, por ejemplo, colocamos 110 amperes. Por lo tanto, este motor pasa a trabajar lo que se llama sobre excitado. Y cuando el motor trabaja sobreexcitado, el motor se transforma en un gran condensador. ¿Qué significa eso? Que aporta energía reactiva capacitiva al sistema y evita, por ejemplo, el uso de bancos de condensadores como compensación de factor de potencia. Y si nosotros queremos que no se comporte como un capacitivo, lo llevamos a la corriente nominal o lo podemos subexcitar. Significa bajar de la corriente nominal y ahí se transforma como un motor de características inductivo, y también lo podemos hacer trabajar como un motor de factor de potencia unitario. Y ahí podemos hacer un ajuste con respecto a la red. Entonces, este motor tiene la característica de que también nos puede servir para regular el factor de potencia en una instalación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se puede transformar variando la corriente, inyectando corriente en la excitación. Lo podemos trabajar como un motor que consume reactivo, o sea, un motor inductivo, a como un motor que entrega reactivo, un motor capacitivo. Y se utiliza mucho así, inclusive hasta sin carga, ¿ya? O con una carga secundaria, pero se utiliza para que inyecte energía capacitiva al sistema, y de esa forma nos permite controlar el factor de potencia de la red para darle un mejor uso a la infraestructura eléctrica. Y ya para terminar este motor y esta pequeña pero profunda explicación, o rápida explicación más que profunda, es que quería que vieran más que la ecuación de arriba, que como hemos conversado, la ecuación general para los motores, que la potencia es torque por velocidad. En este caso el torque va a venir dado por los polos que tenga el motor, la red y la velocidad de giro sincrónica. Entonces estos motores podrían ser de un alto torque, y por otro lado, se fijan, tiene un torque nominal, vamos a suponer que son 10 newton metros, tiene un torque máximo que podrían ser 15 newton metros, y estando entre 0 y 15, este motor trabaja a una velocidad constante, que sería la velocidad sincrónica, 3000, 1500, 1000, 750, 600, etcétera, lo que dé de 60 por 50 dividido por 1, 60 por 50 dividido por 2, y así sucesivamente, por 3, por 4, aquí dividido por 1 es 3000, dividido por 2, 1500, dividido por 3, 600, dividido por 4, dividido por 5, dividido por 6 sería 500. Eso es cuando está a una red de 50 Hz. Si nosotros tenemos la capacidad de cambiar la frecuencia, también podemos cambiar la velocidad, y hace que este motor sea sumamente versátil en lo que respecta al control de velocidad, y esta característica maravillosa que tiene el torque constante, y siempre está trabajando a torque
a torque constante y a velocidad constante. Entonces, si le pedimos más carga, aumenta su torque, mantiene la velocidad. Si le pedimos aún más carga, aumenta nuevamente el torque y mantiene la velocidad. No se acelera ni se frena cuando nosotros colocamos carga o retiramos carga del sistema. Cosa que en todos los otros tipos de motores sucede. En este motor no sucede, en el motor sincrónico. Pero para hacer eso, si vamos atrás, se requiere tener también bastante infraestructura. Se requiere desde el punto de vista de mantenimiento, todo eso. Se requiere una red de alimentación para corriente alterna, por lo que esta parte es igual que un motor de inducción y se requiere todo lo que es excitatriz, por lo que esta parte se parece a una red de corriente continua. Y también, en algunos casos, como le dije, este motor no puede arrancar y se requiere un motor de arranque, acoplado al eje, por ejemplo. O se requiere un sistema que haga el cortocircuito en el rotor para que parte como un motor de inducción y después de que el motor ya ha alcanzado cierta velocidad, se saca el puente y se conecta a la excitatriz y ahí se puede enganchar. Entonces, es un motor de uso relativamente complejo y también que requiere bastante mantenimiento. Generalmente son motores bastante grandes en potencia y de motores muy críticos en la industria. Motores de sistemas de, por ejemplo, de soplado, grandes motores en horno rotatorio, grandes motores en plantas de oxígeno, grandes motores en sistemas de bombeo, que requiere, por ejemplo, mantener un flujo constante, donde el flujo depende de la velocidad, ya sea para un flujo de agua o ya sea un ventilador para un flujo de aire en un túnel de minería, y en lo que son chancados de minería, todo lo que son plantas de concentradoras. Se utiliza mucho, mucho esta máquina sincrónica. Para que ustedes sepan, en el caso de los vehículos eléctricos, ¿ya? Este es el motor que se utiliza. Se utiliza bastante, se utiliza en el de inducción también, el motor asincrónico, pero el que se utiliza más es el motor sincrónico. Con una variación es que en el rotor generalmente no se alimenta, sino que el rotor está fabricado con imanes permanentes, de tal forma de que no se requiere alimentación y el campo magnético se genera en forma natural. Por lo que cuando nosotros alimentamos el estator y empieza a girar, el motor instantáneamente empieza a girar y a ajustar sus velocidades. Y si instalamos ahí algún sistema de variación de frecuencia, podemos hacer control de velocidad del motor. Por lo que podemos partir con torque máximo a velocidad cero, y lo que hace que la máquina salga rápidamente disparada, que es una de las características más atrayentes de los motores de los vehículos eléctricos, ¿cierto? Que tiene un gran par motor a bajas velocidades, lo que en un motor de combustión se logra dependiendo si es un motor a gasolina del orden de las 4.000 a 5.000 revoluciones por minuto, a esa velocidad tiene el torque máximo. Así que dependiendo del cambio que usted esté, va a ser la velocidad que lleve finalmente, pero el motor debe girar. En el caso de petróleo, anda como por las 3.000 a 4.000 revoluciones en el torque máximo, y es algo así medio parabólico, entonces, como una parábola invertida. Así, entonces tiene por ahí un torque máximo y a bajas velocidades el torque va subiendo hasta que llegamos ahí y después va bajando. Entonces, este motor no, este motor tiene, ¿cierto? Velocidad, velocidad y torque. Entonces, ante una gran carga, sube el torque y puede mantener velocidad. Y si nosotros queremos cambiar la velocidad en este motor, lo que cambiamos es la frecuencia de la red. Lo cual es bastante simple con un variador de frecuencia u otro dispositivo electrónico, pero básicamente se realiza con los sistemas de variación de frecuencia. Así que eso era la característica. Y la otra característica, como les digo, que es muy importante, por si lo pregunto, características del motor sincrónico, es la capacidad de este motor de mejorar el factor de potencia, de poder controlar el factor de potencia cuando se trabaja con una corriente de excitación más alta, lo que se llama sobreexcitado. Este motor trabaja inyectando reactivo o generando potencia capacitiva. Y cuando se trabaja a la nominal o bajo subexcitado,
trabaja como un motor de inducción y absorbe, en este caso, potencia inductiva. Esta potencia se absorbe, la inductiva, y esta potencia se entrega, la potencia reactiva capacitiva. Con eso se finaliza esta lámina y vamos a colocar la siguiente, que visto los motores, vamos a ver inmediatamente cómo le vamos a hacer mantenimiento a estos motorcillos. ¿Se ve la lámina ahí? ¿Aló? No se ve nada, profe. No, profe, no sé nada. Ah, ¿y ahora? Que me había faltado apretar un clic. Ahora se ve. Ahora sí. Ya, vamos a hacer un break de 3 minutitos. Requiero ir a tomar un vasito de agua, estoy totalmente sediento. 5 minutitos y regresamos. Ya, voy a poner pausa en la grabación.